Muchas gracias a todos y todas por estar presentes en este panel. Solicitamos muy atentamente a las panelistas bajar del estrado para tomar sus asientos. Muchísimas gracias por su participación. A continuación, iniciaremos la conferencia magistral El periodismo en la era de la mentira, a cargo del doctor Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet es doctor en Ciencias Sociales, catedrático de Teoría de la Comunicación, profesor emérito de la Universidad de París, doctor honoris causa por 5 universidades internacionales, fundador del Foro Social Mundial, autor de numerosos libros sobre comunicación y geopolítica. Su más reciente ensayo es La era del conspiracionismo, Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio. Brindemos un fuerte aplauso al doctor Ignacio Ramonet. Perfecto. Bueno, buenos días todavía. Qué gusto ver aquí a queridas y queridos colegas que no veía desde hace mucho tiempo. Pues me ha pedido nuestra querida presidenta que en conjunto con también mi querida colega, la doctora María Teresa de Jesús Arroyo Gopar, presentemos al maestro Ignacio Ramonet. Y pues en realidad no requiere una gran presentación porque todas conocemos al maestro Ramonet. Él sin duda pues es una de las figuras imprescindibles de nuestro tiempo. Él ha contribuido a moldear este pensamiento crítico contemporáneo. Como académico, como periodista, no solo se ha conformado con observar el mundo desde la distancia desde las aulas universitarias. Él ha desarrollado un profundo conocimiento de la comunicación y los medios masivos y lo ha impulsado a cuestionar, como todos sabemos, estas estructuras de poder que influyen en la información que consumimos. Sus escritos, sus conferencias, sus charlas han abierto ventanas a reflexiones que son necesarias sobre cómo los medios pueden ser tanto herramientas de emancipación como instrumentos de control. En su faceta periodística, pues tuvo una gran repercusión este semanario de Le Monde mensual, este mensuario de Le Monde Diplomatique. Perdón, yo no sé hablar francés, pero es sin duda el referente para que a muchos nos sirvió para navegar en la geopolítica a nivel internacional. Es una pluma incisiva, apasionada, que siempre desafía las narrativas que tratan, en este caso, de imponer, pues sobre todo en los países desarrollados, en particular Estados Unidos. Él tiene un compromiso inquebrantable con la verdad, con la ética periodística, y lo ha posicionado como una fuente esencial en tiempos donde la información se ha convertido, y lo estamos viviendo prácticamente todos los días, en un campo de batalla. Su voz resuena en las aulas, en las páginas impresas, y en quienes aspiramos, como creo que todas y todos aquí estamos en ese tenor, a un mundo más justo y equitativo. Y su obra es vasta, pero de esto le voy a pedir a la doctora María Teresa que abunde un poquito más en eso, y ahora sí ya le damos la palabra al maestro Ignacio Ramonet. Pues yo creo que ya nuestro moderador dijo bastante. Yo quiero ser muy breve para no quitarle tiempo al doctor, porque creo que todos los que están aquí presentes, al igual que nosotros, queremos escucharlo, ¿no? Sobre todo porque es uno de los representantes del pensamiento crítico acerca de lo que es el actual escenario mundial
de la comunicación, y yo creo que también sus textos son referencia, sobre todo en las escuelas de comunicación, en el caso de la Facultad de Comunicación, que tenemos ahí la carrera de comunicación en donde está el área de periodismo, pues también lo utilizamos. A mí me gustaría, si ustedes no tienen inconveniente, que mejor directamente le demos la palabra para que tengamos la oportunidad de poder escucharlo y con más tiempo. ¿Les parece? Adelante, Claro, por favor, adelante. maestro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, muy amistosa. Gracias a los dos presentadores. Muy amistosa y muy elogiosa. Muchas gracias a la MIC por haberme invitado a tomar la palabra en este importante congreso, y un agradecimiento muy especial para la doctora Lizy Navarro, que tuvo la gentileza de invitarme. Entonces sí voy a hablar del periodismo en la era de la mentira. Miren, hace unos días nuestro amigo Julian Assange compareció ante el Consejo de Europa, ¿verdad? El Consejo de Europa no hay que confundirlo con el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, como saben, es como la presidencia de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una presidencia que se llama el Consejo Europeo, donde están todos los presidentes y los primeros ministros o primeras ministras de los 27 países de la Unión Europea. Eso es la presidencia, y luego el gobierno de la Unión Europea es lo que se llama la Comisión, que preside la señora van der Leyen actualmente. El Consejo de Europa no es eso. El Consejo de Europa es una institución creada después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene su sede en Estrasburgo, y cuya misión es de velar por el respeto de los derechos humanos en el mundo. Los derechos humanos. Aquí se acaba de hablar de los derechos humanos hace un momento. Entonces, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, todos lo conocemos, compareció ante el Consejo de Europa porque el Consejo de Europa quería saber por qué un periodista que dice la verdad acaba de pasar 14 años en la cárcel, privado de libertad, y los últimos 5 o 6 años en una cárcel de alta seguridad, perseguido por Estados Unidos. Gran democracia y país de los derechos humanos también. ¿Y cuál fue la conclusión de esta auditoría, de esta audiencia? Pues la conclusión fue que Julian Assange era culpable, evidentemente con ironía, de ser periodista. Ser periodista hoy y decir la verdad puede conducir a 14 años de privación de libertad, inspirados, exigidos por un país democrático como los Estados Unidos. No estamos hablando de una tiranía, de un país totalitario, de una dictadura. Estamos hablando de los Estados Unidos, que han perseguido a Julian Assange por haber publicado en Wikileaks documentos auténticos, procurados por una serie de personas que tuvieron acceso a esos documentos y que demostraban lo que los Estados Unidos hacían en Irak, cómo asesinaban a inocentes, cómo condenaban a la cárcel a inocentes, cómo torturaban, cómo bombardeaban, cómo destruían, o
evidentemente, cómo utilizaban las embajadas para llevar a cabo operaciones de espionaje en la mayoría de los países amigos de los Estados Unidos. Esto acaba de suceder. Julian Assange ha podido salir de esa prisión en el Reino Unido de alta seguridad porque tuvo que firmar un documento en el que se comprometía a nunca más acusar a los Estados Unidos de haberlo llevado a esa situación y que no iba a seguir revelando documentos que mostraban la cara oculta de esa gran democracia. Este es un primer elemento. El segundo elemento es lo que está pasando ante nuestros ojos en Gaza. En Gaza se ha cumplido el lunes pasado un año desde estos enfrentamientos en Gaza, esta guerra en Gaza. Las fuerzas militares de Israel han asesinado más de 200 periodistas. En Gaza, las fuerzas de defensa de Israel no permiten, desde hace un año, que entre ningún periodista que no estuviese ya en el territorio de Gaza. Ningún periodista de ningún país ha podido entrar en Gaza. Israel, que presentan como la única democracia de Oriente Próximo, el país aliado de todos los países occidentales, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, de Corea del Sur, de Australia, de Nueva Zelanda. Israel no permite que un periodista o una periodista entre en Gaza y dé testimonio objetivo de lo que está pasando. Y al contrario, según asociaciones de periodistas internacionales, se sospecha que Israel liquida puntualmente a cada periodista que opera palestino o no palestino, que opera dentro de Gaza. Más de 200 han sido asesinados, muchos de ellos con una bala en la cabeza. Luego, no son víctimas colaterales de un bombardeo. El llevar un chaleco en el que pone press es como ponerse una diana para un tiro al blanco. Eso lo hace un país democrático, Israel. Un país, repito, al que apoyan todos los países democráticos occidentales. Entonces, estos periodistas no estaban mintiendo, estos periodistas asesinados no estaban mintiendo, estaban simplemente reportando. Entonces, es otra demostración de que decir la verdad hoy para un periodista puede costarle la vida o puede costarle la libertad, como en el caso de Assange. Lo que está pasando con el periodismo es extremadamente, evidentemente, complejo hoy día. El periodismo nunca ha conocido un periodo de tranquilidad. No existe. Hay como la nostalgia cuando se habla de la situación del periodismo, de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero eso no es verdad. Primero porque los poderes públicos, estos dos ejemplos lo muestran ahora, pero los poderes públicos, incluso en las democracias, nunca han estado cómodos con el periodismo auténtico, el periodismo de ética, el periodismo de verdad, el periodismo de revelación. Y por otra parte también porque el periodismo sistemáticamente, cíclicamente, se ve muy afectado por los cambios tecnológicos. Es una de las profesiones
que más se ve afectada, más se ve modificada por los cambios tecnológicos en el campo de la comunicación. Y en el campo de la comunicación es donde se están produciendo los cambios más importantes en los últimos 100 años. ¿Verdad? Es muy interesante ver cómo algo, para regresar a Gaza, algo tan enorme como lo que está pasando en Gaza, el hecho de que un Estado democrático, aliado de Occidente, con el apoyo de Occidente, esté haciendo un tipo de guerra como no se ha visto nunca desde Atila prácticamente. Es decir, un gobierno que utiliza métodos que pensábamos que no se podían utilizar, en particular después de la Segunda Guerra Mundial y después de que se crease ese Consejo de Europa, en el que, si quieren, la era que empieza después de la Segunda Guerra Mundial es una era que podríamos llamar la era de los derechos humanos. Los crímenes cometidos, por ejemplo, por Alemania, la Alemania nazi, o el Japón militarista imperial, fueron de tal dimensión, en particular el régimen hitleriano, el régimen nazi hitleriano, creó no solo campos de concentración, evidentemente donde los detenidos o las detenidas no tenían ningún tipo de derecho, pero campos de exterminio. Campos que eran en realidad como fábricas, como industrias, para matar gente de manera industrial. Como saben, un objetivo racista del régimen hitleriano era acabar, exterminar, destruir la comunidad judía europea. Y se estima que se mataron a unos 6 millones de judíos en Europa. Pero también querían exterminar a los gitanos. También querían exterminar a los minusválidos. Consideraban que era como una degeneración física que no se debía reproducir. Ese tipo de sistema político condujo a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en particular a los países occidentales, a construir un nuevo tipo de democracia. Ya existía el régimen democrático, voy a decir 2 palabras sobre ello, pero a construir unas democracias que hiciesen de los derechos humanos un imperativo categórico. Y entre los derechos humanos está el hecho de que incluso la guerra hay que hacerla con reglas. Porque hay un derecho humanitario incluso en la guerra. Los civiles no son objetivo de guerra. La guerra es entre militares. No se bombardean objetivos civiles, no se respetan lugares sagrados, se respetan lugares culturales, se respetan centros sanitarios, se respetan evidentemente centros educativos. Israel desde hace un año no respeta ninguno de estos imperativos, ninguno. Bombardea hospitales, bombardea universidades, bombardea escuelas, bombardea mezquitas, bombardea iglesias, bombardea todo tipo de objetivo bajo el pretexto de que en el subterráneo, que en el subsuelo puede haber miembros de la resistencia palestina. Y todo eso sin testigos. Y todo eso sin que la opinión pública occidental se escandalice. Porque la prensa, los medios occidentales, en Estados Unidos, en Europa, cuando hablan de esto toman 1000 pinzas delicadas y 1000 guantes de terciopelo antes de decir esto que acabo de decir. Y si lo dicen, le dan inmediatamente la palabra a alguien que va a defender a Israel y que va a decir, no, no es exactamente así,
las fuerzas de defensa israelí son el ejército más moral del mundo, ellos avisan antes, envían octavillas, avisan, le dicen a la gente que se mueva, sí, a millones de personas que se muevan en 15 minutos antes de que caiga la bomba, en el mejor de los casos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pueden los medios? ¿Qué le ha pasado a los medios para que se comporten de esta manera en nuestros países? No estamos hablando, repito, de dictaduras. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia, que es donde yo vivo, estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Alemania, de Suiza, de Italia, de Noruega, de Suecia, que no solo no se escandalizan de lo que pasa, aunque haya evidentemente asociaciones, grupos militantes que manifiestan su solidaridad con el pueblo palestino, sino que además envían armas, envían financiamiento, envían municiones a Israel para que siga con esta política, hoy contra Beirut. Pues yo creo que esto que está pasando, esto es la primera vez que ocurre, obviamente. Y es la primera vez que ocurre desde que apareció la opinión pública. Es el primer, en mi opinión, primer naufragio de la opinión pública. La opinión pública y los medios no son, digamos, sincrónicos. Los medios, la prensa escrita, aparece antes. Todo el mundo conoce la historia de la prensa, son ustedes comunicadores y saben mejor que yo la historia de la comunicación y de la información, pero cuando los primeros periódicos empiezan a imprimirse, en el siglo XVII, ya en el siglo XVIII hay mucha prensa. En el momento de la Revolución Francesa, por ejemplo, en 1789, en París había más de 100 periódicos. Claro, no eran periódicos como los de ahora, eran esencialmente periódicos que se hacían en imprentas artesanales. Imprensas artesanales como esa, la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Por eso se llama la prensa, porque se prensaba. Era una hoja y esa hoja se prensaba y luego se dividía en 4 y era un periódico de 4 páginas, ¿verdad? De ahí le viene el nombre de la prensa. Es el nombre del instrumento, de la herramienta con el que se hacía el periódico, la prensa de papel. Pero la mayoría de esos periódicos, en la época de la Revolución Francesa, uno de ellos lo dirigía uno de los dirigentes principales de la Revolución Francesa, Marat. Este dirigente que fue asesinado cuando tomaba su baño en la bañera, no sé si ustedes han visto la foto, ¿verdad? La foto digo yo, pero es un cuadro muy célebre de Géricault. Fue asesinado por una mujer, Charlotte Corday. Marat tenía un eczema de la piel, tenía una enfermedad crónica de la piel, que la piel le picaba constantemente. Y la única manera de estar apaciguado en su ardor epidérmico era estar en un baño de agua tibia. Y entonces él escribía en su baño. Y Charlotte Corday, que era una monarquista, vino y lo asesinó, lo apuñaló ahí. Pero él dirigía un periódico muy importante durante la Revolución, se llamaba El Amigo del Pueblo. Muy importante. No quiero decir que es la prueba de que había periódicos, ya mucha gente cree que los periódicos acaban de inventarse en el siglo XIX o en el siglo XX. No, ya en el siglo XVIII había muchos periódicos, en el siglo XVII ya estaba inventada la prensa. Pero esos periódicos, repito, eran periódicos de opinión, Eran como hoy diríamos editoriales, no eran periódicos con información objetiva. La mayoría, otros sí, porque eran pequeños anuncios por palabra, se vende esto, se compra esto, se propone aquello. Bien. Y por otra parte eran periódicos para
élites, a las élites en particular urbanas, masculinas, y que sabían leer y escribir, lo cual era, a pesar de todo, una minoría en cualquier país occidental. La prensa pasa a ser una prensa de masa solo a final del siglo XIX. En algunos países, porque para que la prensa sea de masas se necesitan algunas condiciones y muy pocos países a final del siglo XIX tenían esas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primera condición, saber leer, que haya una masa que sepa leer y escribir. Eso era más frecuente en los países protestantes, por la tradición protestante de leer la Biblia, que en los países católicos. Porque en los países católicos la Iglesia tenía el monopolio de la interpretación de la Biblia o de los evangelios. Y la Iglesia no estimulaba, es lo menos que podemos decir, no estimulaba la lectura de libro sagrado, de la Biblia, de los evangelios, del Nuevo Testamento, por los feligreses. Incluso podríamos decir que lo disuadía activamente. No, primera condición, saber leer. Y la enseñanza no era obligatoria ni libre. Eso llegó muy tarde, en la tercera parte del siglo XIX en algunos países. La segunda condición es que la prensa tiene que ser muy barata para que la masa lo compre. Tiene que ser barata. La prensa del siglo XVIII, por ejemplo, esta de Mará, la gente no la podía comprar porque costaba relativamente cara para el pueblo común. Para que la prensa sea barata, tenía que ser fabricada por materiales y con materiales baratos. El papel históricamente era muy caro, porque el papel se hacía de tela. En Europa, desde que se inventó la imprenta, se creó una especie de profesión itinerante de gente que iba comprando ropa vieja por los pueblos. Compraba ropa vieja, tejidos viejos. Esos tejidos eran los que servían a fabricar el papel, y el papel era de muy buena calidad, lo que llamamos el papel Biblia. Entonces el papel era caro, no se podía hacer un periódico de papel caro. Hay que inventar, hasta que se inventa el papel que se hace con pulpa de madera, con pulpa de árbol, que es el papel periódico, lo llamamos el papel. Eso solo se inventa en la segunda mitad del siglo XIX. Y tercero, esta es la segunda condición. Y tercero, primero tiene que saber leer, segundo, tiene que ser barato. Y tercero, hay que encontrar un sistema. Si yo hago prensa para la masa, la prensa, el periódico o el diario, como su nombre indica, es una publicación que se publica periódicamente o diariamente. O sea que para eso hay que imprimirla durante la noche, en la mayoría de los casos, para que se venda por la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer? Si estoy hablando de masa, ¿masa qué es? Masa son 500.000 personas, 1 millón de personas. ¿Cómo fabrico 1 millón de periódicos en una noche? Ok, porque si vendo 20.000 no estamos hablando de masa. O si vendo 50.000 no estamos hablando de masa en un país de millones de habitantes. Entonces, para eso hay que esperar el final del siglo XIX, que se invente en Alemania 2 instrumentos, 2 herramientas fundamentales, que son la linotipia, que permite salirse de la tipografía artesanal, y la rotativa, que permite imprimir sin cesar estos periódicos muy rápidamente. Al final del siglo XIX, los periódicos, por consiguiente, valen muy barato, vale 1 céntimo, 1 centavo. 1 centavo. Y se venden en cualquier lugar a millones de ejemplares. En una ciudad como Nueva York,
había como 5 o 6 periódicos que se vendían a más de 1 millón de ejemplares cada uno. En una ciudad como París había 3 periódicos que se vendían a más de 1 millón de ejemplares cada uno. En Londres, 3 o 4 periódicos de más de 1 millón de ejemplares. Pero solo en esos países. En México no, en España no, en Argentina no, porque no había esa masa, no había esas herramientas, no había esas condiciones. Entonces, cuando los periódicos, que es el único medio de masa que existe en ese momento, no hay radio, no hay cine, no hay televisión, evidentemente no hay internet. Cuando la prensa empieza a dirigirse a millones de personas cada día, obviamente aparece un actor que hasta entonces no existía en nuestras sociedades, un actor político fundamental que se llama la opinión pública. ¿Ok? No hay opinión pública en la época de Jesucristo. No hay opinión pública en la época de Cristóbal Colón o de Moctezuma. No hay opinión pública en el siglo XVII ni en el siglo XVIII, sino una opinión de las élites, porque están educadas en las mismas escuelas, en las mismas universidades, con la Iglesia esencialmente que da su opinión, o a partir de la Revolución Francesa con la Ilustración, con los filósofos, para unas élites que dirigen, pero no la opinión pública masiva. Son élites que tienen vocación a dirigir. Los libertadores en América Latina son ilustrados, pero conducen a las masas que les hacen confianza. Pero las masas no leen. En general pueden ser masas incluso masivamente, para repetir la palabra, analfabetas. En cambio, al final del siglo XIX, en algunos países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, aparece esta opinión pública, un actor nuevo. Miren, es tan nuevo que de hecho la propia expresión opinión pública, ustedes la pueden buscar, no aparece en los diccionarios, en la historia de la comunicación, más que en los años 20, 1920. Hay un célebre libro de Walter Lippmann que se llama La opinión pública y se considera que Walter Lippmann, que era un comentarista y un politólogo americano que escribía en el New York Times, es casi contemporáneo. Charles Chaplin, que era realizador de cine, como saben también, hace una de las películas en las que él no aparece, que se llama La opinión pública, en los años 20. ¿Por qué? La opinión pública ahora pasa a ser una cosa que, sin haber vivido una experiencia concreta, tiene una opinión de eso. Miren, ninguno de nosotros, o casi ninguno de nosotros, ha ido a Gaza, ¿verdad? ¿Quién ha ido a Gaza aquí? Nadie, pero todos tenemos una opinión de lo que pasa en Gaza, ¿sí o no? Puede ser positiva, negativa, a favor de Israel, a favor de los países, pero tenemos una opinión. ¿De dónde nos viene esa opinión? De los medios. Es el reflejo de los medios. Eso es la opinión pública. El hecho de que tenemos una opinión sobre temas que solo conocemos gracias a los medios. Y por consiguiente, este elemento es un elemento nuevo que viene a perturbar, podríamos decir, a corregir el propio funcionamiento de la democracia. Porque, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia, en definitiva? Bueno, la democracia la define un filósofo francés. Bueno, hay evidentemente Platón, que escribe La República, ¿verdad? Pero en la época contemporánea hay un filósofo francés que se llama Montesquieu. Quizá ustedes han oído hablar de Montesquieu, del siglo XVIII, que escribe un libro fundamental que se llama El espíritu de las leyes, en el que describe cómo debería ser una sociedad no dominada por la aristocracia que tiene derecho por nacimiento y no una monarquía que también tiene derecho por herencia, hereditario, un poder hereditario. Cómo una sociedad, o sea, un conjunto de hombres y mujeres,
puede dotarse de un sistema político que les permita administrarse de manera lo más justa posible. Entonces, Montesquieu es el que imagina esta trilogía célebre, ¿verdad? El poder legislativo, los ciudadanos eligen a sus representantes en un congreso. Claro, durante mucho tiempo, incluso siglos, estos representantes no eran como hoy, ¿verdad? Porque el voto, cuando se instauró en la Revolución Francesa, primero en la Revolución Americana, eran solo hombres y la mayoría de los casos los hombres tenían que ser propietarios. En Estados Unidos, propietarios de esclavos. Para que vean que no era el voto para todos. Pero en fin, esta es la idea. Montesquieu dice, hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo, el legislativo elige al ejecutivo, al gobierno, el presidente o la presidenta, los ministros, que ejecutan la política definida por el partido mayoritario o la coalición mayoritaria, y hay al lado un poder judicial. Y este poder judicial tiene que ser independiente de los demás porque alguien debe tomar posición si hay una dificultad entre el legislativo y el ejecutivo. Estos son los tres poderes. El primer país en el mundo que instaura este tipo de funcionamiento son los Estados Unidos de América, que son un país muy original, porque es el primer país del mundo que se constituye sobre una base exclusivamente política, no, digamos, patriótica o no nacionalista. El nacionalismo no existía en esa época. Aunque evidentemente, esencialmente son todos anglosajones y protestantes, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es esto que estoy diciendo. Es una nación constituida por individuos que adhieren a un proyecto político. Por eso tiene un nombre que es un nombre Estados Unidos, ¿verdad? Que no es tampoco el de una región particular, aunque ellos se llaman Estados Unidos de América. Esencialmente es la primera nación que se define políticamente, no étnicamente. Esto es muy importante. Y luego la Revolución Francesa crea la República Francesa con estos mismos principios y Napoleón los va a extender en sus conquistas y en particular cuando América Latina se libera a principios del siglo XIX lo hace con estos principios. La liberación de América Latina no es, no sé, mexicanos contra españoles, esa es la apariencia, es república contra monarquía, ¿entienden? Es república, es revolución, son derechos para los ciudadanos frente a derechos adquiridos de una potencia que geográficamente no se encuentra en este continente. Eso es igual para Bolívar, igual para San Martín. Es una definición política. Lo nacionalista viene después, porque el nacionalismo se inventa hacia 1830 o 40, esa idea de que en un territorio vive un mismo tipo de personas que tiene tales rasgos, tal tipo de sangre o lo que sea, que habla la misma lengua y que tiene la misma religión. Eso constituye una nación étnica. Pero esa no es la definición, repito, de Estados Unidos. Pero no es el tema nuestro, ¿no? El tema nuestro es que se crea un sistema político con poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Pero cuando aparece la opinión pública, llega este actor nuevo. Y de repente, aunque, digamos, el sistema político diga algo, si la opinión pública dice otra cosa, pues hay un problema. Por ejemplo, Estados Unidos, del que acabamos de decir que es la primera democracia y todo, pero la primera democracia pero con esclavitud. ¿Ok? La primera potencia pero como votantes únicamente propietarios de un cierto nivel de propiedad, un cierto nivel de fortuna. Bien, pero cuando la opinión pública
empieza a plantearse el problema de que hay una injusticia con respecto en particular a la minoría afrodescendiente, entonces surge la temática de qué hacer, porque hay movimientos que se crean, asociaciones, organizaciones, y la guerra norte-sur, y Lincoln va a tomar la decisión de abolir la esclavitud. La prensa ahí ya tiene una importancia grande, pero igual lo vamos a ver en muchos casos, por ejemplo, con los derechos cívicos a mediados del siglo XX, cuando la prensa considera que, aunque ya no hay esclavitud, hay minorías, en particular afrodescendientes, que no gozan de todos sus derechos. O bien las injusticias judiciales. A una persona se le acusa de un crimen que no ha cometido. Si la prensa, los medios, defienden a esa persona, ilustran el caso, obligan a que el Poder Judicial incluso tenga que reestudiar el caso. O sea, la opinión pública pasa a ser un actor que corrige, modifica, perfecciona la democracia. Hasta Gaza. Porque en Gaza se están cometiendo los mayores atentados, las mayores violaciones de los derechos humanos, y la opinión pública no tiene ningún peso sobre lo que está pasando. Entonces, esto quiere decir que estamos en una era nueva, en el que efectivamente, como dice el título de esta conferencia, es la era de la mentira. Porque todo se puede desmentir, como yo decía antes. Pueden ocurrir los mayores crímenes, pero alguien puede decir, no, no es así, no es mentira eso. Primero, cuando decimos que hay 42.000 muertos en Gaza y que por lo menos la tercera parte de ellos son niños, ¿qué dicen los portavoces de las Fuerzas Armadas israelíes? Son cifras de Hamas. Hamas es una organización terrorista. ¿Usted va a creer a una organización terrorista que asesina niños, que mata mujeres? Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿O es que hay dos verdades? Bueno, pues estamos ahora en un mundo en el que hay varias verdades. Este universo, creado esencialmente por las redes, que es un actor nuevo que ha venido a añadirse a la situación mediática en la que estábamos. Estábamos en una situación en que los medios dominantes eran la prensa escrita, la radio y la televisión. Pero en 1989, mientras se caía el muro de Berlín, aparecía Internet. Se creaba Internet. E Internet empezó a desarrollarse y a multiplicar las posibilidades para cada ciudadano o ciudadana de, utilizando primero el correo electrónico, luego los motores de búsqueda, como Google en particular, utilizando las enciclopedias gratuitas y universales como Wikipedia, cada ciudadano, la mensajería, cada ciudadano empezó a tener la posibilidad de autonomizarse con respecto a los grandes medios. También la posibilidad de salir de la dependencia de los medios locales para acceder a medios globales. Si ustedes viven en Puebla, evidentemente a partir del 2010 hubo la posibilidad de leer corrientemente, a menos de con el español, de poder leer periódicos argentinos o periódicos españoles o periódicos, si se conoce el inglés, estadounidenses o británicos o franceses o alemanes según la lengua, como si salieran aquí, en Puebla. Y por consiguiente la prensa de Puebla, la radio de Puebla, la televisión de Puebla tuvo ya como competencia no los otros medios de Puebla o de México, sino los otros medios del mundo. Y también, evidentemente, cuando las redes empezaron a desarrollarse, Facebook, Twitter, etcétera, TikTok o YouTube,
pues obviamente no solo cada ciudadano o ciudadana pudo consultar los medios, sino que pudo él mismo, ella misma, convertirse en un medio. Y en un medio muy poderoso, un medio tremendamente poderoso. Miren lo que ha pasado la semana pasada o hace 10 días. Este fenómeno que merece reflexión, ustedes todos son comunicadores, una persona en el mundo ha alcanzado la cifra de 1.000 millones de seguidores. 1.000 millones de seguidores. O sea que una persona hoy, cada mañana, envía un YouTube, un TikTok a 1.000 millones de personas. Nadie jamás en la historia, desde que se creó la lengua, el lenguaje, que fue la primera revolución en la comunicación, la que permitió la humanización de los grandes simios, nadie jamás ha tenido la posibilidad de dirigirse a 1.000 millones de personas, directamente. Es el futbolista Cristiano Ronaldo. 1.000 millones de personas. Pero mañana será un dirigente político o incluso un influencer que irá mucho más allá de tal o cual curiosidad, querrá aglutinar. Entramos en un mundo nuevo. Podrá crear una religión nueva. Podrá crear un movimiento político nuevo. Entonces, las redes han creado un universo completamente nuevo, en el que el dirigente político más característico, más expresivo, más representativo de este sistema es Donald Trump, evidentemente. Donald Trump es el hombre que ha entendido el agotamiento de la televisión y que las redes son el medio dominante de hoy, desde hace 5, 6, 7 años. Donald Trump no se compara con Cristiano Ronaldo, tiene 157 millones de seguidores. 157 millones de seguidores. Lo cual hace que él no necesita de la televisión. Para Trump, ir a la televisión es perder seguidores. Miren, ustedes saben eso mejor que yo. En Estados Unidos hay 4 principales canales de televisión que dan noticieros a las 7 de la tarde. Todos los noticieros de televisión, ABC, CBS, NBC y Fox, ¿cuántos telespectadores reúnen? Los cuatro juntos. No llega a 30 millones de telespectadores en un país de 250 millones de habitantes. Mientras que Trump comunica con 157 millones. Luego Trump no necesita la televisión, no necesita dar entrevistas, no necesita pasar por la prensa. Trump se dirige como muchos. El primer dirigente político que utilizó las redes de manera exitosa fue Barack Obama, como saben. Así ganó Barack Obama. Y Trump ha perfeccionado, evidentemente, esto en este momento. Las redes no se pueden comparar en términos de contenido con lo que es la prensa, la radio y la televisión, porque funcionan de una manera totalmente diferente. Y la manera en que funcionan las redes, sobre todo que la inteligencia artificial corrige las redes, porque los algoritmos van modificando y en función de los mensajes que más éxito tienen. Si usted envía un mensaje que no tiene ningún éxito, el algoritmo lo ignora. Pero si usted envía un mensaje que de repente interesa a 10.000, 20.000, 40.000, 200.000 personas, el algoritmo se fija en él. Y con la inteligencia artificial lo va a estudiar. ¿Qué tiene como estructura? ¿Qué tiene este mensaje, esta imagen, este meme? ¿Qué tiene de particular, estructuralmente, que interesa a tanta gente?
Y si en el mismo día el algoritmo detecta 10.000 mensajes enviados en cualquier lugar del mundo que han alcanzado decenas de miles de seguidores con ese tipo de estructura, eso es lo que va a favorizar. Entonces, si ustedes envían un mensaje que tiene la capacidad de crear adicción, eso es lo que va a circular. ¿Qué relación con la verdad? Ninguna. Absolutamente ninguna. Lo importante es qué adicción crea. Esos son los mensajes que van a priorizarse. Y cuando estudiamos, si ustedes le echan un ojo a mi último libro, que es La Era del Conspiracionismo, verán que una mentira es más atractiva que una verdad. Si yo digo, para coger un ejemplo caricatural, si yo digo que la Tierra es redonda, eso es una banalidad. Si digo que es plana, ya me sorprende. Entonces, como me sorprende, voy a ver un poco de qué se trata. En Estados Unidos hay 16 millones de personas que creen que la Tierra es plana. 16 millones. Las conferencias de los terraplanistas rechazan gente. No sé si a Puebla han venido, porque ahora se organizan congresos de terraplanistas con miles y miles de personas que quieren ir a escuchar, con ingenieros de la NASA, profesores de Harvard, profesores de Berkeley, que explican, cuidado, eso no es de charlatanes, solo se cree lo que tiene apariencia científica. Entonces, que explican cómo funciona la Tierra como un platillo, por qué los hielos están alrededor del platillo, etcétera. ¿Verdad? Bien, lo mismo para 1000 cosas. Hasta el punto que podemos decir que estamos precisamente en una era en la que han surgido estos conceptos, la postverdad. ¿Verdad? ¿Qué es la posverdad? Bueno, pues es una verdad no cartesiana, una verdad no impuesta por la revolución científica o racional del siglo XVIII. Recuerden lo que decía el filósofo Michel Foucault, ¿verdad? Que es un filósofo francés. Yo he sido estudiante de Michel Foucault. Michel Foucault decía, la verdad tiene una historia. Y cuando hacemos la historia de la verdad, vemos que globalmente la historia de la verdad tiene 2 tiempos, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 dura desde el fondo de los tiempos hasta el siglo XVIII. Es lo que podríamos llamar la verdad rayo. Es una verdad que solo se manifiesta en un momento preciso, en un lugar preciso y para una persona precisa. Es la verdad de la pitonisa de Delfos. La pitonisa de Delfos, por ejemplo, en los griegos antiguos, los reyes griegos consultaban a la pitonisa y en primavera la pitonisa, en una ciudad que se llama Delfos, tenía visiones y esas visiones pues le indicaban lo que iba a ocurrir. Va a haber malas cosechas o va a haber plagas de insectos o va a haber periodos difíciles, hay que prepararse para ellos. Y eso se creía como nosotros creemos en las matemáticas. Hace unos días nosotros estuvimos en Mitla, aquí en Oaxaca, que era la ciudad sagrada de los zapotecas, y los sacerdotes en Mitla pues también determinaban cómo se organizaba el cosmos, cómo se organizaba la vida, detenían la verdad. O la verdad, por ejemplo, Moisés, todo el mundo sabe eso, Moisés, que quiere sacar a su pueblo con el que lleva 40 años dando vueltas por el desierto, sube a una montaña, se queda unos cuantos días y allí Dios le habla y le entrega, ¿qué es lo que le entrega a Dios? Las tablas de la ley, ¿verdad? Le entrega la verdad.
Este pueblo se va a organizar ahora con este decálogo, no con el decálogo de las compañeras de antes, que es muy importante, pero con este decálogo. Así se va a organizar. Esa es la verdad. Y podemos multiplicar, ¿no es verdad? Esta verdad. La verdad, rayo. Es la verdad de rayo. El mundo ha funcionado durante milenios con la verdad rayo. Sin ninguna cientificidad, sin ninguna racionalidad, con este tipo de racionalidad, que algunos llaman superstición, pero las sociedades han funcionado así durante siglos. Mahoma recibió de Dios directamente el dictado del Corán. Y millones de personas adhirieron al Corán, al libro sagrado. El propio Jesucristo, que dice la Iglesia que era Dios, evidentemente, también en su modo de vida, como lo recogen los evangelistas, pues dice cómo hay que vivir, cómo debe estructurarse la sociedad, en función de qué reglas, las reglas que fijan los evangelios. Ese tipo de verdad es la verdad que ha funcionado durante tanto tiempo. A partir del siglo XVIII, con el desarrollo de las ciencias, ciencias naturales, ciencias de la clasificación, la química, la física, la matemática, la filosofía del derecho, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Locke, etcétera, se empieza a desarrollar una teoría de la sociedad. Y entonces ahí aparece lo que Foucault llama la segunda fase, que es la verdad cielo. ¿Por qué cielo? Porque en cualquier lugar, en cualquier momento, para cualquier persona, 2 y 2 son 4. ¿Ok? No hace falta circunstancias especiales. Es lo que se llama el universalismo. La Ilustración crea algo universal, proyectos universales. Es la ciencia, el mundo, la sociedad, se pone bajo las órdenes de la ciencia. Pero eso tampoco ha funcionado. No ha funcionado porque, bueno, porque miren cuál es el problema de hoy, como nos recuerda Milton, que hay un cambio climático y que el cambio climático es antropocénico, o sea que está provocado por el tipo de producción industrial, científico del que nos hemos dotado desde hace varios siglos. Estamos destruyendo la naturaleza. ¿Por qué? Porque la estamos explotando científicamente, ¿verdad? Hemos inventado motores que consumen gasolina, necesitamos petróleo, etcétera. Porque hemos inventado la energía atómica y la energía atómica ha provocado la bomba atómica, ha provocado accidentes atómicos, Three Mile Island, Fukushima, etcétera. La ciencia también ha fracasado. ¿Es creíble la ciencia? Bueno, tenemos tendencia a querer creerla, pero ha fracasado. Cuando lo aplicamos a la sociedad, la ciencia aplicada a la sociedad da el socialismo científico, pero ¿qué hizo Stalin? Una monstruosidad con el socialismo científico. Entonces, hoy precisamente es el momento en el que coexisten varias verdades, pero si coexisten varias verdades es que no hay verdad. Ustedes no sé si recuerdan lo que pasó el 3 de abril del 2017. El 3 de abril de 2017, un semanario estadounidense que se llama Time publicó en primera plana un título sombrío, solo un título, sobre fondo negro de luto. ¿Ha muerto la verdad? ¿Is the truth dead? ¿Ha muerto la verdad? Porque precisamente estábamos ya en esta época en el que ya cualquiera puede decir, como dice Trump, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Como dicen los portavoces del ejército de Israel. Usted dice eso porque lo dice Hamás, pero nosotros tenemos otras cifras.
Usted tiene unos datos y yo tengo otros datos. Todo el mundo sabe lo que dice nuestro amigo, que queremos mucho, que apreciamos mucho. Pero en eso estamos. Y entonces, evidentemente, en ese contexto, ¿verdad?, en el que las redes hoy tienen autoridad, los periodistas de los medios tradicionales tienen una terrible dificultad porque están enfrentándose o están tratando de imponer en este contexto caótico, en este contexto de gran ruido mediático, tratar de hacerse escuchar, y es cada vez más difícil. Por eso los medios están viviendo un momento que yo considero que es muy interesante, es lo que le digo a los estudiantes de comunicación. Hoy precisamente los medios, las redes, ofrecen a jóvenes periodistas que se reúnen, que se juntan, la posibilidad de crear una concepción de la información diferente. No podemos seguir creyendo que en un momento la prensa, como era al final del siglo XIX, se va a volver a imponer. No va a ocurrir. Probablemente el papel va a desaparecer, no los periódicos, pero el papel va a desaparecer. O va a quedarse como la nostalgia de un tiempo. Yo veo aquí en Puebla que hay lugares donde dice se hacen camisas a medida. Existe. Pero el 99,9% de los hombres, en todo caso, se compran camisas ya hechas. ¿Ok? Luego, es posible que quede algún periódico de prensa escrita, porque hay gente que lo quiere leer en prensa escrita, pero los periódicos se leerán en las pantallas como todo lo demás. La radio sigue teniendo vigencia, porque no se puede conducir un coche y ver la pantalla. Es peligroso. En cambio, se puede oír la radio. No se puede uno duchar y ver la pantalla, porque se estropea el teléfono. Es el momento de la radio. La radio tiene momentos que nadie se los puede quitar, además de que es un medio tremendamente versátil, como es. Y la televisión, pues, es un medio que está siendo abandonado masivamente por los menos de 30 años actualmente, que ya no necesitan de ese aparato extraño y grande que durante 40 o 50 años reunió a las familias, obligó a los arquitectos a diseñar los salones de las casas, incluso a los diseñadores de muebles a concebir sofás o canapés de cierto tipo, porque ahí es donde se veía la televisión. Todo esto que la televisión habían conseguido, estamos saliendo un poco de ello. Las redes son el medio dominante hoy, es el que tenemos que entender cómo funciona. En este modesto libro hay varios capítulos consagrados a cómo funcionan las redes, qué sistema tienen las redes, cómo las podemos entender, cómo las podemos practicar, por qué precisamente gracias a la inteligencia artificial esto se va a ir complicando, porque la inteligencia artificial ya es capaz de hacer un medio ella sola, sin ningún periodista. No digo que tenga una gran calidad, pero es capaz y dentro de poco nos sorprenderá. Recuerden que el futuro no solo son 10 o 15 años, el futuro son siglos, son milenios. ¿Qué pasará con la inteligencia artificial en el quinto milenario, en el milenario 5000? Da vértigo. Pero esa es la realidad, ese es el futuro. Nuestro presente es que tenemos que combatir en favor de la democracia. Muchas gracias. Bueno, Sí. Una disculpa. Un fuerte aplauso para el doctor Ignacio Ramonet, por favor. A continuación, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas del público. Muchas gracias. A ver, colegas, yo, si me permiten, porque pues aquí aprovechando, es que nos reúne en este encuentro esta dimensión ética y de carácter legal. Entonces, perdón por este abuso, yo quisiera preguntarle al maestro Ignacio Ramonet cuál es la dimensión legal y ética
que usted percibe en este escenario comunicacional de las redes. El presidente López Obrador decía que el periodismo, por ejemplo, estaba viviendo una de sus crisis éticas más importantes. Entonces, creo que para los que estamos en el campo de la comunicación, el tema de la ética es fundamental. ¿Cuál es su visión, maestro? Claro, hoy vivimos un momento que es digamos, el momento caótico del nacimiento de algo, ¿verdad? Aunque ya dura desde hace más de 10 años, pero sigue siendo el momento caótico de la historia de las redes. En este momento caótico, la ética no es lo más preservado, porque estamos en un momento muy salvaje. Cada cual interviene en las redes con sus propuestas, con sus verdades, con sus... Piensan que Trump gana las elecciones en el 2016, empieza a gobernar en el 2017, con un relato que no tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? Apoyado por esta organización semimística, semifascista, que es QAnon, de las que todos ustedes han oído hablar y que merece un estudio, ¿verdad? QAnon, que va a desarrollar la idea de que los demócratas, digamos, prácticamente no son seres humanos, sino que los demócratas son pedófilos. Y en particular la cúpula del Partido Demócrata es una cúpula perversamente pedófila, exclusivamente organizada para capturar niñas y niños a través de Estados Unidos, para concentrarlos en cierto número de lugares, para acosarlos sexualmente, violarlos, incluso comerlos, y extraerles una especie de hormona que tienen los niños en el cerebro y que se produce cuando hay un efecto de adrenalina muy fuerte por el terror. Eso se llama el adrenocromo, que es como el elixir de la juventud. Y Biden, en particular, dice Trump, que está ligeramente envejecido, necesita mucho adrenocromo. Y es el perverso pedófilo peor que conocemos. Pero la jefa de esto es Hillary Clinton, que era su adversaria, evidentemente, en el 2020. Bien, esta tesis, que se llama el Pizzagate, es la tesis que desarrolló Trump durante todo su mandato, no solo durante su campaña electoral, y a la que millones de americanos creen. Creen que los demócratas precisamente no son rivales políticos, es una secta pedófila. ¿Dónde está la ética ahí? No hay ética. Estamos hablando de un partido tremendamente importante, el Partido Republicano. Es el partido de Lincoln. Lincoln era republicano, no era demócrata. Y el partido de Lincoln hoy está desarrollando este tipo de teorías. Entonces, claro, por otra parte, de que las redes no son así creaciones de ciudadanos, pertenecen a grandes corporaciones. Twitter, Facebook, pertenecen a las mayores empresas de hoy. Lo que pudo ser, no sé, la Standard Oil en un momento, lo que pudo ser el acero en el siglo XIX, ¿verdad? Hoy las grandes empresas son empresas, se ha dicho antes en el panel precedente, son empresas de datos. Hoy lo que más se vende y se compra en el mundo son datos. Y son gratuitos los datos. Se compran gratuitos, se adquieren gratuitos. ¿Por qué son gratuitos? Porque los entregamos nosotros. Cada vez que utilizamos Facebook, cada vez que enviamos un mensaje por Twitter, cada vez que hacemos un YouTube, estamos dando datos a las empresas. Esos datos ellos los venden a la publicidad, los venden a los servicios de vigilancia, los venden a los servicios de seguros, etcétera. Y así se constituyen esas masas enormes, las GAFAM, ¿verdad? Google, Amazon, Facebook, Twitter, bien, entonces Microsoft. Entonces, estos enormes conglomerados también
es un momento en el que nadie pone orden ahí, aparte China. Porque aunque México es un gran país de 125, 130 millones de habitantes, si creas un Facebook local, pues solo será entre mexicanos, ¿verdad? Y el interés también es que sea mundial. China puede hacerlo porque tiene 1.500 millones de habitantes, o casi un tercio de la humanidad. Entonces, estamos en un momento salvaje en el que los practicantes pueden hacer prácticamente lo que quieren y con la inteligencia artificial, ya he dicho que lo más perverso, lo peor de lo que hacemos es lo que la inteligencia artificial va a incitar, lo que más atrae, ya sea de cualquier carácter, si es político, si es criminal, si es escandaloso, si es sexual, la inteligencia artificial lo va a estimular, con lo cual la tendencia a que cada vez sea más, derive más hacia lo peor, existe, aunque las grandes plataformas nos dicen que tienen moderadores, pero moderan muy poco. Además, podemos ver desde el punto de vista ético, querido profesor, podemos ver esta cuestión, lo del doble rasero, sobre el que yo no he insistido porque hemos hablado de la guerra de Gaza, pero en este momento hay otra guerra, que es la de Ucrania. Entonces vemos cómo en Occidente, por ejemplo, en cuanto empezó esa guerra de Ucrania, inmediatamente se condenó a Rusia. No digo que no hubiera razones, no entro aquí en el fondo, pero digo cómo reaccionó el campo occidental que en principio defiende los valores y los derechos humanos, los valores democráticos y los derechos humanos. Inmediatamente condenó a Rusia. Inmediatamente Putin fue condenado por el Tribunal Penal Internacional, no puede viajar a ningún país que haya firmado el Tribunal Penal Internacional. Inmediatamente Rusia fue sancionada con miles de sanciones, de Estados Unidos, de Europa, y mediáticamente todos los medios rusos fueron prohibidos en Occidente. Russia Today, Sputnik, no se pueden ver en Francia, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Cerraron las oficinas. Si usted envía demasiadas notas por Facebook, por Twitter, por TikTok en favor de Rusia, le cortan su comunicación. No lo hacen si usted no lo han hecho con Israel. No lo han hecho con Israel. Y si usted critica demasiado a Israel, igual le cortan también porque dicen que usted está favoreciendo a Palestina. Y no exactamente a Palestina, usted está favoreciendo al terrorismo palestino. O usted tiene un comportamiento antisemita. Y el antisemitismo está condenado por las leyes internacionales. Entonces, la ética es de doble rasero. Muy ético, muy exigente para Rusia, bastante tolerante con Israel. Es una realidad. Es que allá levantaron la mano para una pregunta. Bueno. Para las preguntas del público. Adelante. Allá atrás, si le acercan por favor el micrófono, allá nuestra colega. ¿Ah, sí? Es que no le escucha aquí el maestro por si... Gracias. Me gustaría su opinión sobre contextos más cercanos. En esta pugna de datos, en los que pues hay muchas verdades y muchas posibilidades, en este país me parece que grandes periodistas, mujeres, sobre todo hombres también, están jugando un papel de los fiscales, de pues el montón de situaciones que pasan en un país donde se lucha contra la corrupción, el narcotráfico, etcétera. Entonces, pues no sé qué opina usted, pero estos luchadores siguen existiendo, siguen siendo vigentes en sus grandes escenarios y desde el extranjero a veces, o en sus pequeñas páginas de redes sociales,
y juegan un papel muy importante en esta lucha por las verdades, ¿no? Me gustaría escuchar lo que usted opina. Bueno, no me voy a pronunciar sobre México, obviamente, porque sería ridículo. Ustedes conocen la situación de México mucho mejor que yo y sería imprudente, arrogante. Además, no la conozco como un profesor que ha venido aquí muchas veces a dar una serie de cursos, pero no conozco bien la situación mexicana. Lo que sí puedo decir, por mi experiencia de estar viniendo a México desde hace más de 45 años, es que aquí siempre ha habido unos periodistas, tanto hombres como mujeres, de extraordinario valor, de mucha valentía, de mucha profesionalidad. Recuerdo hace ya años, cuando el PRI dominaba este país de una manera muy severa y a la vez con apariencia de democracia, como los periodistas, en particular del semanario Proceso, cómo luchaban por hacer emerger la verdad, tomando riesgos muy importantes. Este es el país, quizá después de lo que está pasando en Gaza, uno de los países donde más periodistas mueren, donde más periodistas matan, ¿verdad? Nosotros, decía nuestro amigo el profesor, tenemos un periódico que se llama Le Monde Diplomatique, que es un mensual. En un momento tuvo aquí una edición mexicana, Le Monde Diplomatique en México. Y teníamos un director aquí, se llamaba Iván Menéndez. Bueno, lo mataron. Lo encontramos un día en el maletero, como se la cajuela, el maletero del coche. Lo mataron. O sea, tenemos experiencia propia de que aquí puede ser muy peligroso hacer un periodismo de exigencia y de revelación y de denuncia, porque hay muchos grupos delincuenciales, muchos grupos con intereses, y la prensa, pues efectivamente en su misión es la de revelar cómo funcionan las sociedades y denunciar los abusos de cualquier poder, ¿verdad? Pero sobre lo demás ni siquiera conozco, así que le ruego que me disculpen. Hola, buenos días. David Núñez, muchas gracias antes que todo por la conferencia. Y quisiera retomar un par de cosas que dijo. Uno es la idea de la temporalidad. No es pensar en 5 años, sino pensar en 1000 años o en 5000 años. Y cómo la inteligencia artificial transforma todo. Entonces puso 2 ejemplos. De hecho, a las 4 voy a dar una plática sobre esto, la transformación de la recepción, entonces no voy a contar mucho. Y es la idea de, digamos, en el momento en el cual está la oralidad es politeísmo. El monoteísmo del que platica de Moisés solo puede existir con la escritura. La inteligencia artificial va a crear nuevas ideas de verdad, de construcción del individuo, porque por primera vez vamos a poder tener la idea de que cada cabeza es un mundo. ¿De qué forma vamos a poder construir estos procesos comunicativos? Y lo que platicaba, cuando, no, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay una verdad, pero me refiero cuando su opinión y mi opinión son, más allá de los likes que haya, exactamente igual de válidos, y lo más importante de todo, en un lugar de 6,000 millones de opiniones o 10,000 millones de opiniones que haya, ¿cómo vamos a poder jerarquizar cuáles son las que realmente hay que poner atención en ese sentido? Usted plantea los problemas que se están planteando y que se van a plantear. Son problemas tremendamente importantes y angustiosos. Los que plantea la inteligencia artificial. Ustedes vieron que le dieron el premio Nobel de Física hace 3 días a los inventores de la inteligencia artificial y que uno de ellos ha hecho declaraciones diciendo hay que frenar. Un poco como, miren, el año pasado, ¿cuál fue la película que todos fuimos a ver? ¿Recuerdan? La película que tuvo el mayor éxito en película seria fue Oppenheimer. ¿Y de qué trataba esa película? De que Oppenheimer, que fue el que puso a punto la primera bomba atómica que se utilizó para destruir Hiroshima y Nagasaki, provocando cada vez de una sola explosión 250,000 o 300,000 muertos. Oppenheimer decía, ¿qué he hecho?
¿Verdad? ¿Qué he hecho? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora si la gente va a utilizar esto como se utilizan las flechas o las balas? Si nos lanzamos bombas, destruimos el planeta. Esa misma interrogación es la que tenía el físico, cuyo nombre no recuerdo, que inventó la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial ya va tan rápido ahora, que apenas tiene 10 o 15 años. Repito, el futuro es largo. Venimos, los seres humanos existen tal como estamos nosotros, los sapiens, desde unos, digamos, 40.000 años. ¿Qué será dentro de 40.000 años con una inteligencia artificial que sabe ya plantearse problemas que no les planteamos nosotros? Se los plantea ella, los resuelve. Sabe escribir novelas, sabe componer sinfonías. Muchas de las canciones que más nos apasionan hoy están constituidas, compuestas, concebidas por inteligencia artificial. Escriben artículos de prensa, describen partidos de béisbol, de fútbol americano, lo escribe la inteligencia artificial. Bien, ¿qué pasará dentro de 100 años, de 1000 años? La solución de Elon Musk, de la que tenemos que desconfiar, porque miren, Elon Musk apoyando a Donald Trump, bueno, pero Elon Musk, como saben, tiene una sociedad, no hablo de Tesla, ¿verdad? Ni de Twitter, X, pero hablo de Neuralink, ustedes conocen, exacto. Entonces, la tesis de Musk es que para estar a la altura de inteligencia artificial, tenemos que injertarnos microchips, nosotros, con microprocesadores que ya tienen todo el saber del mundo para tener un segundo cerebro. Quizá tengamos que tener un tercer cerebro dentro de poco, para poder estar a la altura de la máquina. Si no, tomarán el poder. Es una de las posibilidades, que las máquinas tomen el poder, que los seres humanos se vean esclavizados por las máquinas, porque las máquinas inventarán una religión. No se ha visto ninguna sociedad humana sin religión, ya sea religión de tipo religiosa o de tipo político. El estalinismo es una religión, el hitlerismo es una religión, y era un materialismo. Los hitleristas no creían en Dios y cosas. Bueno. O destruirán al ser humano, y será un planeta de máquinas, capaces de reproducirse, de tener fábricas, de hacerlo, y quizá tener una mística en torno a la nueva máquina, como nosotros tenemos mística en torno al recién nacido, con bautizos y con ceremonias, porque las máquinas se humanizaron, se están humanizando. Tendrán nuestra inteligencia, pero lo más difícil no es tener inteligencia. Lo más difícil para una máquina es tener emociones. Una máquina puede ser buena, puede ser mala, puede reír, eso no sabemos. Hasta ahora no sabemos. Pero es posible que a medida que se humanizan, vayan produciendo también este tipo de sentimientos. Entonces, digo, yo creo que lo interesante es esa pregunta que usted plantea, a la cual no tenemos, obviamente. Yo, acá. Gracias. Bueno, yo voy a diferir un poco con usted, doctor Ramonedo. Ahorita aquí comentamos si no será más bien que los humanos nos estamos maquinizando más que, porque hay otro premio Nobel, Roger Penrose, matemático que también fue premio Nobel de física, que es lo que decía a inicio de milenio cuando escribió este libro de El nuevo vestido del emperador, algo así se llama, donde dice que hasta ahora no se puede demostrar que las máquinas o los robots, etcétera, hagan lo único que es que define al ser humano, que es pensar. Ajá, más allá de las emociones, es pensar, es tener pues conciencia. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y mi pregunta va más en el sentido de que, y un poco sumando a lo que decía el compañero, si más que hablar de una verdad o de muchas verdades, no estamos enfrentándonos a un mundo de relativismo, ¿no? E incluso de idiotización de la sociedad, ¿no? No sé cuál, porque yo leí su libro, el último
y de verdad que me parece a mí impresionante que haya no 1 millón de personas o las que hay, una persona que crea que el planeta es un platillo. Entonces, yo cuando lo leía, o sea, además de la sorpresa me daba risa, porque bueno, eso de que el planeta es redondo no se necesita hacer un gran experimento más que fijarse en las sombras que se proyectan. Entonces, y eso lo hizo un griego hace miles de años, entonces, no sé cuánto. Entonces, bueno, me gustó mucho el libro, me gusta mucho todo lo que hace y gracias por la conferencia. Muchas gracias. Sí, entonces, no, tiene razón sobre la inteligencia artificial. No sabemos cómo va a evolucionar, obviamente, ¿verdad? Pero en un momento se va a producir una bifurcación. No, la inteligencia artificial no son máquinas, son microprocesadores. Son el cerebro de las máquinas, no son máquinas. El robot no es la inteligencia artificial, es el microprocesador, son las neuronas de la máquina. Y eso está evolucionando a toda velocidad. Pero lo que le quiero decir es que tiene usted razón, estamos en un momento muy relativista. Pero ya el relativismo es la muerte de la verdad. Porque si todos tenemos nuestra verdad, no hay verdad. ¿Verdad? Hay que encontrar otra palabra, será nuestra convicción, todos tenemos convicciones. Pero ¿cómo la imponemos? Las sociedades se organizan, se jerarquizan. ¿Quién se va a imponer? ¿Verdad? Sí. Hasta ahora, repito, las verdades han ido imponiéndose, ya sea verdades de tipo político o de tipo religioso, pero han sido capaces de estructurarse en torno a un catálogo de principios, cualquier religión, la religión hinduista, la religión budista, la religión musulmana, la religión cristiana, ya sea la versión católica o la versión protestante, siempre con esta idea de que hay como una verdad que ella es infalible. Hay una verdad que nada puede poner en causa, ¿verdad? Y a la que los fieles creen. Es lo que digo en el libro en un momento. ¿Qué es lo que creemos? Pues paradójicamente creemos lo increíble. Si es creíble, no lo creemos de la misma manera. No tenemos la misma fe. Nosotros ayer lo primero que hicimos al llegar a Puebla con mi esposa Sandra fue ir a la catedral. Y en la catedral vimos algo que ya no se ve en muchos lugares y que era una fila de gente, yo diría 40-50% joven, que iba a confesarse. Hay que tener mucha fe para hoy en el siglo XXI ir a confesarse, pero ahí está, existe, ¿verdad? Bien, las religiones afirman cosas que son muy difíciles de creer. No quiero, todo el mundo aquí tiene su religión y yo la respeto, pero digamos que decir que alguien puede resucitar no es obvio. No ocurre todos los días, ya quisiéramos que ocurriera, que sobre todo después de la COVID. Pero la gente lo cree precisamente porque es increíble. Lo que más creemos con mayor entusiasmo es lo que no se puede demostrar, porque si no hay fe, no se puede creer, no se puede demostrar. La medicina no lo justifica, excepto casos muy particulares. Entonces, o que una mujer tiene una criatura sin tener relaciones sexuales. Esto es muy difícil de creer. Repito, no ocurre todos los días en la naturaleza, no hay ejemplos, ni siquiera en el mundo animal, donde puede haber otro tipo de reproducción. Pero eso lo creemos. Y lo creemos firmemente. Hay procesiones, hablo de la nuestra religión cristiana. Pero todas las religiones tienen ese tipo de principio, ¿verdad? Los musulmanes creen que Mahoma subió al cielo directo montado en un caballo.
desde lo alto de la mezquita esa que está en Jerusalén. Tampoco ocurre todos los días que alguien se vaya al cielo montado en un caballo, no ocurre, pero lo creemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, si hay relatividad de la verdad, el problema es cómo nos vamos a juntar en torno a algo que nos sea común y que todos creamos, ¿verdad? Entonces, esta cuestión hoy día plantea este problema. Miren, no olvidemos, todos somos comunicadores. No existe ninguna revolución en la comunicación que no haya tenido como consecuencia una revolución en la sociedad. No existe. Cuando se inventa el lenguaje, los monos que inventan el lenguaje se separan de los otros monos y crean sociedades. ¿Ok? Cuando se inventa la escritura la inventa primero un pueblo, que son los sumerios en Mesopotamia, y crean el estado, los primeros estados, las primeras religiones estructuradas. La tesis del diluvio, todo eso viene de los sumerios. Incluso los griegos repetían, Gilgamesh es Hércules. Entonces, y la forma de estructurarse los estados, todo el mundo se va luego a estructurar. La comunicación no es solo la comunicación, como decimos hoy, son las vías de comunicación. Los sumerios inventan la rueda, e inventan el carro. Porque las vías de comunicación transportan las ideas. Cuando Colón llega aquí, hoy estamos a la víspera del 12 de octubre, pido perdón. Pues soy español, así que pido perdón y pido disculpas por los horrores de la conquista. Pero lo que quiero decir es que cuando Cristóbal Colón viene aquí, trae evidentemente a los evangelistas, que van a traer la verdad, con gran V, la nueva verdad, que se va a imponer a sangre y fuego. Pero ¿quién lo trae? Lo trae la carabela. La carabela es una revolución en la comunicación marítima. Es como una nave espacial. Nadie ha atravesado un Atlántico antes, porque se navega por las costas, con la mirada puesta en las costas. Ni siquiera el Mediterráneo se atraviesa de punta a punta, guiándose por las estrellas. Entonces, son dos revoluciones comunicacionales que llegan a América. Llega la verdad cristiana y llega la carabela, una revolución comunicacional. Y además llega el caballo, que es otra revolución en la comunicación para América, donde el caballo era desconocido. Entonces, como ven, todo esto va junto. Y cuando se inventa la imprenta, se crea evidentemente el protestantismo. No se puede crear el protestantismo sin la imprenta. Se rompe la Iglesia Católica. Se crean estados nuevos. Los Países Bajos piden la independencia porque se crean los estados en función de la religión, que es el elemento estructurante. De toda Europa la gente huye y va a Países Bajos cuando se siente protestante, los hugonotes franceses. De igual manera, evidentemente con la prensa se desarrolla la democracia. ¿Por qué la democracia se ha extendido por el mundo entero? En 1776 había un país democrático en el mundo. En 1789, 2 países democráticos. ¿Y por qué hoy la mayoría de los países son democráticos? Por los medios de masa y por la opinión pública. Hoy es un pecado no ser democrático. Es casi una obligación. Pero antes no. La norma era vivir en un país monárquico. En la mayoría de los países de una manera o de otra. Entonces, todas estas revoluciones que provoca la revolución comunicacional, la pregunta, que es la que usted formula, ¿qué revolución política vamos a tener con la revolución de las redes sociales? Porque no se va a quedar así la cosa. Ya tenemos a Trump, hemos tenido a Bolsonaro, tenemos a Bukele, en Europa está triunfando la extrema derecha hasta las puertas del poder o en el poder en muchos países, el fascismo está en Italia. Todo esto es de esto, porque la gente se ha vuelto a creer lo de que la tierra es plana.
Y quiero terminar con esto. Miren, hasta ahora se decía que para convencer a la gente, se decía que finalmente el ministro de la propaganda de Hitler, se llamaba Goebbels, se le atribuía una frase que decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Ok? Todos lo sabemos, pero hoy a esa frase se está imponiendo otra, que es lo que yo decía antes. Yo decía, una mentira sorprende más que una verdad. Y entonces hoy podríamos decir, una verdad repetida 1000 veces se convierte en mentira. Miren el movimiento woke, por ejemplo. Bueno, aquí en México, por ejemplo, sin ir más lejos, estábamos en México, en la plaza donde estaba antes la estatua de Cristóbal Colón. Durante siglos estuvo ahí Cristóbal Colón. La verdad era que Cristóbal Colón, pues había que respetarlo, no sé por qué razones. Pero de repente lo tumbaron. En Estados Unidos han tumbado estatuas de generales, estatuas en el Reino Unido han tumbado estatuas de fundadores de universidades porque eran esclavagistas. O sea, la verdad hasta ahora era, este señor era muy importante porque hizo esto. Pero ahora de repente esa verdad que nos han repetido siempre ocultaba una mentira. Y esa mentira es la que se impone hoy. Entonces, eso es lo que hace que millones de personas, lo he dicho antes, yo no les aconsejo que vayan a los congresos de terraplanistas, porque los van a convencer, porque son muy fuertes, tienen muchos argumentos. Si usted va así, ingenuamente, le van a aplicar este sistema. Usted ha creído en esto durante mucho tiempo, pues es falso. Y cuando nos dicen esto, nos sorprendemos. Pero eso fue lo que dijeron los evangelistas cuando vinieron a América, a los aztecas, a los zapotecos. Ustedes creyeron durante mucho tiempo en Quetzalcóatl, pero no. El Hijo de Dios es Jesucristo. La gente se sorprendió, ¿verdad? Esa nueva verdad es la que está llegando hoy en las redes sociales. Por eso estamos en un momento en el que estamos perdiendo nuestras referencias. Y es un momento en el que estamos muy fragilizados, porque el medio que más frecuentamos, que son las redes, no lo entendemos, no sabemos cómo funciona. Gracias, maestro. Sí. Muchísimas gracias. Sí, Gracias por sus muchas gracias al aportaciones. doctor Ignacio Ramonet por su conferencia. Hace entrega de un reconocimiento a la doctora Lizy Navarro, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un fuerte aplauso, por favor. Enseguida damos paso al receso programado. Va a ser un receso de 25 minutos debido a los tiempos que estamos manejando. Les pido que puedan desalojar la sala por completo porque van a venir a instalar equipo y van a poner diferentes cosas, así que necesitamos que la sala esté 100% despejada para poder proceder con las siguientes conferencias que tenemos el día de hoy. Así que recuerden, el receso es de 25 minutos y favor